Son esas imágenes que hablan por sí solas, como decíamos anteriormente, las peores manifestaciones en Brasil en los últimos 20 años. Vamos a analizar el por qué son realmente espontáneas, qué hay detrás de todo esto, cómo ha actuado la policía desde el punto de vista de la represión. Para eso está con nosotros el analista político brasileño Carlo Barbieri, a quien le damos la bienvenida aquí en el programa. Carlos, gracias por la invitación. Gracias. Y también vía Skype vamos a hacer contacto desde Sao Paulo, Brasil. Está José Alberto Gutiérrez Pérez, es un periodista que lleva mucho tiempo viviendo allá en Brasil. Te damos las buenas noches y comenzamos contigo para que nos cuentes qué es lo que has visto en las últimas horas. Buenas noches, Félix. Un gusto saludarte a ti, a tu audiencia. Carlos, también buenas noches. Félix, hoy comenzó la sexta jornada de protestas aquí en la ciudad de São Paulo, que a pesar de que las manifestaciones ya se extienden por las principales ciudades del país, São Paulo es la ciudad que comenzó este movimiento. Como ya te decía, es la sexta jornada. Hoy comenzó aproximadamente a las 5 de la tarde de Brasil, ahora acá son ya las 10 de la noche y todavía la calle está ocupada. Ya llevamos casi 5 horas de protestas, ¿no? Como decía, comenzaron en el centro de la ciudad, avanzaron hasta la alcaldía. En la alcaldía, infelizmente, se registraron algunos incidentes bastante violentos. ¿Cómo definirías la actuación de la policía? ¿Ha actuado correctamente? ¿Ha habido uso de fuerza? Se habla de más de 25 heridos, ha habido disparos, el uso de gases lacrimógenos. ¿Cómo lo ves? Sí, la policía, bueno, la actuación de la policía ha evolucionado. La policía, como todo este país, fue tomado de sorpresa por este movimiento. Entonces, la primera manifestación, la policía tuvo una actitud no tan represiva, bastante de control, controlaba los caminos por los que se movían. Y ahí, a medida que se iban aumentando la cantidad de manifestantes, la policía fue tomando otra postura hasta que llegamos a la manifestación del jueves, que cuando hubo una escalada de violencia, realmente la policía usó todo su poder represivo para contener a los manifestantes, no los dejaban avanzar por donde ellos querían, y ahí fue el día que hubo los protestos que le dio, digamos, yo diría, mayor visibilidad al movimiento, que lo hizo que los ojos del mundo se pusieran sobre el movimiento, y que hizo que la próxima manifestación fueran ya realmente multitudinarias y que las calles estuvieran completamente ocupadas por los inconformes. José Alberto, si me permites, quiero ir con Carlos. Carlos, sí. ¿Por qué la gente protesta? ¿Es una manifestación espontánea? ¿Tiene un color político? La verdad no hay ningún color político. Es una manifestación de la inquietud de la población, que hace años ve una corrupción enorme en el gobierno, hace años los hospitales allá están completamente desasistidos. Además, el tema de la corrupción a altos niveles. No, exacto. Muy ligado al expresidente Lula da Silva. Sí, Lula comprobadamente o hecho, su amante es públicamente conocido por su corrupción y él dejó un gobierno con problemas económicos serios. Y ahora el nuevo gobierno, que es de hecho un gobierno más marxista que Lula, ya no logró contornar los problemas económicos y ahora, bueno, la gente se da cuenta que ha sido un crecimiento un poco falso en estos últimos años. Ahora es curioso, el gobierno de Rousseff es de izquierda, digamos dentro de la izquierda latinoamericana, de una izquierda moderada, si lo comparamos con otros países. Estas izquierdas no están acostumbradas a ese tipo de manifestación social, ¿no? Sí, verdad, en Brasil la primera vez que esto pasa desde el gobierno Collor, en los inicios del siglo, la última década de Brasil, que tuvo participación política en Brasil. Lo que se ve es que, de hecho, la población empieza a tomar un poco de fuerza, particularmente la clase media, en contra de lo que está pasando en el país. Y la corrupción nunca ha sido tan fuerte y no tan pública, ¿no? José Alberto, el tema de la corrupción, yo comentaba que es a altos niveles, ha llegado inclusive a gente muy cercana del expresidente Lula da Silva. Ha habido arrestos, ha habido juicios muy sonados sobre el tema de la corrupción. ¿Qué dice el ciudadano de a pie sobre ese tema en el país? Claro, exactamente. El movimiento que comenzó, este movimiento refleja mucho de eso, como decía Carlos ahora, el cansancio que tiene la población sobre, después de estos escándalos de corrupción, comenzaron con el conocido, el mensalão, que se le llama en portugués, que supuestamente
serían los partidos del gobierno pagarían a diputados, senadores para que votasen por sus proyectos y recibirían mensualmente una cantidad. Esto comenzó por acá, llegó a otras esferas y creo que también, además de esta corrupción develada, hay otros aspectos de corrupción y que aún no se han revelado, pero que quedan prácticamente obvios y evidentes cuando vemos los gastos inmensos que se han realizado en estas super obras, que es otro de las protestas que llevan los manifestantes, las super obras, super facturadas que se han realizado para los eventos deportivos que va a realizar Brasil en los próximos años. La Copa de las Confederaciones, que ya se realiza, la Copa del Mundo el próximo año y en el 2016 las Olimpiadas. Sí, ese es uno de los temas. Una de las protestas es por eso, ¿no? Por esos gastos que consideran con la situación del país excesivos. Claro, exactamente, porque hay una contradicción muy grande. Se aumenta, por ejemplo, 20 centavos en la tarifa, 20 centavos de reales, son 10 centavos de dólares, para que la audiencia nos entienda mejor. Se aumenta este valor y, por otro lado, vemos estadios que cuestan fortunas, como el estadio, por ejemplo, de Brasilia, inaugurado el sábado por la presidenta, que fue bastante criticada, recibió abucheos durante la inauguración de la Copa. Y este estadio ya, el costo va por 30 veces el valor presupuestado. Un estadio en una ciudad que no tiene equipos de primera división, que no se sabe para qué va a ser esta inversión después que termine el 2014 la Copa del Mundo. Estaba hablando ahora, Carlos, que estaba hablando ahora José Alberto de la presidenta Rousseff. Ella dijo que esas manifestaciones son propias de la democracia. Ahora, yo le preguntaba a él por la policía, la presidenta, ¿cómo ha manejado la situación? Bueno, la policía en cada parte ha tomado posiciones diferentes. En São Paulo, por ejemplo, la policía, claro, llegó a un punto que tenía que reprimir los excesos porque había gente que estaba tratando de hacer una movilización muy, muy radical. Pero se toma en cuenta que el jueves pasado teníamos como más o menos 250.000 personas en la calle. Entonces no puede contar más que 250 personas haciendo alguna manifestación violenta. ¿Y la presidenta Rousseff, cómo ha manejado esta crisis? Bueno, la presidenta, como todo en Brasil, fue tomada de sorpresa. Entonces, hasta hoy día, ella no entendió exactamente lo que está pasando. Yo digo esto porque mi interpretación es que la señora es un poco de corcho. Y cuando digo eso de corcho, porque a través de su gobierno, ha tenido escándalos, destituciones, renuncias y sigue con un alto nivel de aceptación. Sí, pero toma en cuenta que la última semana apenas ella cayó 8% en su... ¿En la última semana? En la última semana. Sí, yo estoy hablando en el transcurso del gobierno. Y ya está cayendo porque ya no se puede manejar más la opinión pública bajo apenas la propaganda. Dilma ha sido tomada de sorpresa y hoy día salió con esta explicación, bueno, esto es bueno para el Brasil, es parte de la democracia, pero ayer estaba pidiendo a los policías que fueran más enérgicos en contra de los manifestantes. O sea, yo creo que la presidenta está completamente perdida. El hecho importante del día, Dilma paró todas sus actividades en Brasilia, canceló todos sus compromisos para ir a São Paulo a consultar con Lula para ver qué es lo que debía hacer ella. Ella no tiene un conocimiento político suficiente para saber lo que lo va a hacer. ¿Quién detiene esto? ¿Cómo para esto? Bueno, no se sabe. Yo creo que la población está enojada, se va a la calle, ya no hay ningún motivo. Los 20 centavos, como dijo el amigo allá de Brasil, no quiere decir nada, no tiene ningún sentido. Es apenas una protesta en contra de la situación general. Ya para finalizar, José Alberto, estábamos hablando, le preguntaba yo a Carlos anteriormente si esto era una manifestación espontánea, él me dice que sí. ¿Existe la posibilidad de que, como ha ocurrido en otros lugares del mundo, grupos anarquistas con un color político determinado se integren a estas manifestaciones y esto cambie? No lo creo, es realmente una manifestación espontánea, conducida por jóvenes, estudiantes, profesores universitarios, profesores muy jóvenes. No lo creo. Sí hay grupos anarquistas, claro, hemos visto escenas de violencia, escenas en las que se han invadido espacios públicos, las asambleas legislativas. Hoy se intentó entrar en la alcaldía de San Pablo, se quemó un carro de transmisiones de una emisora de televisión, pero es una absoluta minoría. Estos grupos están, claro, colados en la manifestación, el movimiento,
pero no creo que se apoderen de él. Es un movimiento bastante espontáneo, es un fenómeno muy interesante el que estamos viendo en Brasil, algo desconocido que yo resumiría con la palabra perplejidad. Estamos todos perplejos con en lo que se ha convertido una protesta que comenzó hace apenas 15 días por 20 centavos, un grupo de muchachos que ya llevaba 6 años reivindicando la disminución de los pasajes, del precio del pasaje de transporte público en la Mientras ciudad. estabas hablando, José Alberto, veía acá a Carlos sonriendo. ¿Esa sonrisa está de acuerdo con lo que decía él? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que José Alberto ha dicho la pura verdad. Es espontáneo, hay gente anarquista aprovechando para hacer su protesta un poco más violenta y la gente empezó a se dar cuenta de dónde está el problema. Entonces, ayer fuera al gobierno de Estado, pero hoy día volver a la alcaldía, que aumentó el precio del pasaje, así de la prefectura de São Paulo, que pertenece al partido de la presidenta. Claro. Mientras que el gobernador tomó la culpa por la represión policial, pero no tiene nada que ver, la protesta no ha sido en contra de él. Lo levaron o intentaron llevar en contra de él, pero no era el caso. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Carlos Barbieri, analista político brasileño. También teníamos desde Sao Paulo, Brasil, vía Skype, nos acompañaba José Alberto Gutiérrez Pérez. Muchísimas gracias, José Alberto, por esa información. Gracias a ti, Félix. Vamos a la pausa. Al regreso, muchos negocios privados en Cuba estarían a punto de cerrar como resultado del acercamiento entre los gobiernos de Washington y La Habana. Hacemos el análisis. Y más adelante el presidente Obama pone todo su empeño en cerrar la prisión de Guantánamo, pero yo anteriormente lo había dicho, inclusive fue pues una promesa de campaña de su primer mandato. Vamos a la pausa y volvemos.